Veamos hoy un ejemplo de momento de inercia, pero ya para una distribución uniforme de masa. ¿De acuerdo? Para este ejemplo tenemos un cilindro sólido uniforme que tiene un radio R, una masa M y una longitud L. ¿De acuerdo? Y preguntan entonces el momento de inercia en torno a su eje central. Para esta imagen tenemos que sería esta eje Z. ¿De acuerdo? Así bien, como es un sistema, en este caso una distribución continua, prácticamente como un objeto, la ecuación que teníamos para momento de inercia cambia un poquito y ahora lo tenemos en función de una integral de R, donde siempre es una distancia desde el eje de rotación hacia una masa, pero hoy esa masa se define como un diferencial de masa. La lógica detrás de esto, recuerden, es que una distribución uniforme se analiza como si tuviéramos un montón de masas muy pequeñas, que son estos diferenciales de masa, tan cerca que lo vemos como, en este caso, un cilindro. Ahora, si vamos calculando eso, la forma en sí para poder resolver esta integral es cambiando este diferencial de masa por algo que podamos en la realidad integrar. Y para eso nosotros utilizamos el concepto de densidad. Como es un cilindro, estamos hablando de un volumen y por lo tanto vamos a utilizar la densidad volumétrica ρ, que se define como masa sobre volumen, o para este caso que queremos el diferencial, es el diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. De esta forma nosotros podríamos despejar y tener que el diferencial de masa es equivalente a ρ por el diferencial de volumen. ¿Ok? Cambiémoslo entonces acá en este integral. Lo que tendríamos es que me quedaría la integral del r cuadrado por ρ por el diferencial de volumen. Ahora, ¿cómo calculamos este integral respecto a un diferencial de volumen? Alguno pensará, bueno, un diferencial de volumen tendría que subdividirlo según diferencial de x, y, z, que es una forma en formas rectangulares, y depende, eso depende siempre de la figura, ¿ya? En otras figuras quizás fuera necesario subdividirla así, hacer una doble, triple integral, pero para este caso de un cilindro, por la forma simétrica, podemos resolverlo con una sola, que es lo que vamos a hacer. Pero para eso necesitamos definir quién es ese diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de volumen como tal, aquí hay que entenderlo según la figura también. Necesitamos un área que tenga un grosor muy pequeño y a eso le vamos a llamar un diferencial de volumen. ¿Y qué es lo que queremos ir integrando para tomar el aporte que tienen esas diferencial de volumen en el momento de inercia total de la figura? En esta imagen, nosotros ya tenemos este como anillo que está formado acá. Realmente el diferencial de volumen lo vamos a considerar algo como un cilindro, ¿sí? Hueco. Prácticamente es como el cascarón cilíndrico que estamos considerando acá, con un grosor muy pequeño que le llamamos un diferencial de R. Y de esta forma, la idea va a ser tener como todos estos cascarones cilíndricos con un radio muy pequeño que parte del centro y poco a poco se van a ir ensanchando hasta llegar a radio completo. De esta manera, lo que estamos haciendo al integrarlo es sumando el aporte en los momentos de inercia de estos diferenciales de volumen. Pero bien, ¿cómo lo calculamos? Bueno, miramos en la figura. Geométricamente hablando, si nosotros tenemos un cascarón cilíndrico, perdón, solo el área superficial de un cilindro, nosotros nos damos cuenta que este borde de acá es equivalente a la circunferencia, ¿sí? O sea, el perímetro de una circunferencia, que es 2πr. Pero si a esa circunferencia, a ese perímetro, nosotros le aumentamos toda esta longitud, que es una longitud L, pues lo multiplicamos y tenemos ya un área, ¿de acuerdo? A esa área nosotros tenemos que darle ese grosor pequeñito para que esa área se convierta en un diferencial de volumen. Y ese grosor chiquitito es este diferencial de R. Resumiendo entonces, podemos ver el diferencial de volumen como esta expresión. 2πr, recuerden, es este perímetro. Al multiplicarlo por L es el área, ¿sí? Superficial. Y al multiplicarlo por el dr, le estamos dando un grosor pequeño, generando así un diferencial de volumen. Si esta es una forma muy interesante de verlo para entender de dónde vienen estas ecuaciones y poder verlo gráficamente, como está en esta imagen. Ahora, otra forma de definirlo para llegar a esta misma expresión, que puede resultar quizás un poco fácil, un poco más fácil, es basándonos en la ecuación que nosotros ya conocemos de volumen de un cilindro.
Sabemos que el volumen de un cilindro sólido se define como pi r cuadrado por esa altura, que en este caso es L. Pi r cuadrado, recuerden, es el área, ¿sí?, de un círculo, si toda esta área, que es el área transversal, le multiplicamos esta longitud, pues lo que obtenemos es el volumen completo de un cilindro. Si a esta expresión nosotros la derivamos en función de radio, tendríamos una derivada fácil, ¿verdad? 2pi rl. Pero como lo hemos hecho respecto de r, pues podríamos pasar este dr para esta parte para acá, a multiplicar, y si se fijan llegamos exactamente a la misma expresión que teníamos acá. ¿Ok? Esta es una forma un poco más matemática de calcularla, pero en la realidad esto está representando lo que veíamos en la imagen. ¿De acuerdo? Es este diferencial de volumen que está marcado acá y que es el que hay que considerar de acuerdo a qué representa para que podamos analizar correctamente y luego colocar los límites también de esta integral. ¿De acuerdo? Dicho entonces ya calculado este diferencial de volumen, podemos regresar a nuestra integral y sustituir esta expresión. Ahora no me quedaría entonces, en lugar del diferencial de volumen, quedaría toda esta expresión. Vamos a sacar de aquí los términos constantes. Como el problema mencionaba que este es un cilindro uniforme, quiere decir de que la masa se distribuye homogéneamente en todo este cilindro, entonces sabemos de que esta densidad es constante y puede salir del integral. Saquemos entonces esas constantes, incluyendo la densidad, el 2pi, la longitud L, y me quedará algo como eso. Ahora, si nos fijamos, como estamos integrando respecto a R, el límite, los límites de esta integral van a venir desde cero, es decir, cuando este R vale cero, estamos hablando justo en el eje central, y como decíamos, vamos a ir ensanchándolo, vamos haciendo cada vez más grande este diferencial de volumen, poco a poco hasta llegar al R mayúscula, donde el R mayúscula, recuerden, es el radio ya del cilindro. Esos serían los límites que tenemos para esa integral. De esta forma, la integral es simplemente integral de r al cubo, lo cual pues ya el integral de sustituir, evaluar estos límites, llegaría a esta expresión. Claro, aquí podemos simplificar todavía este 2 con este 4, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces esta expresión. Esta expresión ya es el momento de inercia de todo este cilindro, pero todavía queda en términos de ρ. Y los parámetros iniciales eran la masa, la longitud. Entonces podemos cambiarlo porque sabemos de que si bien ρ lo hemos utilizado al inicio como un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen, sabemos de que ρ, al ser una densidad, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, pues también es equivalente, cuando es casos de masas uniformes como esta, a masa sobre volumen. Entonces podríamos sustituir este ρ como la masa total del cilindro sobre el volumen total del cilindro, y sabemos que el volumen de un cilindro, pues aquí teníamos ya la expresión, ¿verdad? Pero hoy sería el R, voy a calcularlo con el R mayúscula, porque lo que quiero es el volumen completo. Al sustituirlo me queda algo como esto. Entonces nos damos cuenta que ya al transformar de nuevo esta densidad, lo que obtenemos es una expresión en la cual nos damos cuenta podemos eliminar muchos términos. Primero podemos eliminar este pi de acá, podemos eliminar la longitud, este r al cuadrado, eliminamos dos de estos que tenemos r a la cuarta, y nos damos cuenta que al final el momento de inercia, primero, no depende de la longitud porque se va a eliminar, depende únicamente de la masa del cilindro y es al cuadrado de radio, llegando a esta expresión. Momento de inercia entonces de un cilindro sólido, uniforme, como este que tenemos acá, cuando el eje de rotación pasa exactamente por el centro, pues tendríamos la expresión de un medio de la masa por el r cuadrado.